¡Hey! Buenos días, mi gente. Realmente yo espero que lo estén pasando de bien. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Si es tu primera vez, muchas gracias. No cabe duda que en este momento, cuando se habla de la política en República Dominicana, la derrota del expresidente Leonel Fernández es el foco de atención en este momento. Cuando se hablan de los canales tradicionales y, por qué no, de todos los medios de comunicación. Claro, para entender la derrota del expresidente Leonel Fernández frente al pupilo de Danilo Medina, Gonzalo Castillo, yo simplemente podría decir, como una forma de que este video no dure tanto tiempo, que simplemente le hicieron fraude. Pero cuando se utiliza la palabra fraude frente a la derrota del expresidente Leonel Fernández, es una forma simplista de ver la política en República Dominicana. Y en este momento yo voy a tratar simplemente de hacer lo que algunos llaman mis comentarios, de lo que yo pienso, de las razones del por qué Leonel Fernández fue derrotado por Gonzalo Castillo en la primaria del Partido de la Liberación Dominicana por la nominación presidencial de ese partido con mira a las elecciones del 20. Claro, cada uno de mis comentarios, las personas que de una forma u otra siguen la candidatura de Luis Abinader, de Guillermo Moreno y, por qué no, de Ramfi Domínguez Trujillo, tienen que entender algo. Esas mismas razones que está detrás de la derrota del expresidente Leonel Fernández pueden ser las mismas razones por las cuales su candidato preferido en las elecciones del 20 puede ser derrotado. Y para entender esas razones es básicamente sobre lo que va a estar concentrado este tipo de comentario que yo voy a hacer con ustedes en este momento. No cabe duda, señores, que cuando se habla de la República Dominicana, realmente el Estado tiene un inmenso poder. Y más cuando hablamos de República Dominicana, una nación que desde su fundación el Estado siempre ha sido visto por los dominicanos simplemente como un Estado paternalista. La entidad que tiene que resolver todos los problemas de la población dominicana y a veces resolver problemas sobre los cuales el Estado no tiene ningún tipo de influencia o fuerza o no tiene la capacidad para resolverlo. Pero es una costumbre en la mentalidad del pueblo dominicano de darle ese poder al Estado, de ese paternalismo en la cual la población dominicana simplemente ve al Estado como la única solución a cada uno de sus problemas. Otra de las cosas que hay que entender cuando se habla del poder del Estado, que realmente en un país de tercer mundo como República Dominicana, la cual muchos dicen que aquí existe lo que algunos llaman una economía de mercado. Por ende, cuando se habla de la prensa, la mayoría de los periódicos y, ¿por qué no?, los canales de televisión, pero también las emisoras de radio que dependen de la publicidad simplemente tienen una alta dependencia de quien tenga el control del Estado. Razones por las cuales el Estado tiene la capacidad de controlar la prensa en República Dominicana. Y en este momento, si cada uno de ustedes analizan el comportamiento de la prensa en República Dominicana, nosotros podemos decir que la prensa en República Dominicana está bajo el control del Estado. Claro, hay otro aspecto que hay que considerar. Cuando se habla del enorme poder que tiene el Estado, no cabe duda que el Estado tiene una enorme capacidad de comprar eso lo que alguna gente llama la conciencia política. Razones por las cuales ustedes ven un paquete de organizaciones políticas que se adhieren al partido que esté en el gobierno como una forma de buscar algún tipo de cargo político en cualquier tipo de administración. Porque una gran mayoría de los partidos de oposición o los que están aliados del gobierno ven al Estado simplemente como una forma de beneficiarse económicamente. Razones por las cuales el Estado tiene un enorme poder sobre la clase política en República Dominicana. Otro aspecto que hay que entender también, que el Estado tiene una enorme capacidad de gastar el dinero del Estado, pero también de utilizar los recursos del Estado, ya sea la gasolina, ya sean los carros, ya sean los camiones,
para simplemente imponer cualquier tipo de candidatura que el Poder Ejecutivo en ese momento está tratando de impulsar a través de cualquier tipo de política de Estado que el Poder Ejecutivo está ejecutando en ese momento. Y si el líder de la organización política que tiene el control del Estado tiene una enorme capacidad de promover, de impulsar, de manipular y de controlar cualquier tipo de información que favorece esa figura política que ese partido que tiene el control del Estado está tratando de impulsar cuando se habla de la clase política en República Dominicana. Otro aspecto importante a entender cuando se habla de las razones por las cuales el expresidente Leonel Fernández perdió de Gonzalo Castillo es que simplemente cuando se habla de República Dominicana estamos en presencia de un comportamiento corrompido del liderazgo político en todas las órdenes. No cabe la menor duda, señores, que en República Dominicana el comportamiento de su liderazgo es un liderazgo corrompido e inescrupuloso. Claro, no cabe duda que frente al control que tiene el partido de gobierno, en este momento estamos hablando del Partido de la Liberación Dominicana, se han constituido, aparte de tener el poder que ofrece el Estado, se han constituido en una mafia política. Una pandilla de delincuentes que lo único que le interesa es el robo del dinero del pueblo. Y la forma como ellos se protegen es simplemente apoyándose en una justicia comprometida, pero también sobre la compra y venta de influencia. Porque en República Dominicana todos los sectores económicos, ya sean privados o ya sean sectores económicos que vienen de empresas extranjeras, en la mayoría de los casos dependen del dinero del Estado para que sus empresas sean prósperas. Razones por las cuales usted encuentra que el sector económico en República Dominicana en muchos casos simplemente tiene que comprar influencia si quiere trabajar o tener beneficio, cuando está bajo la influencia de una mafia política que está controlando el Estado dominicano. Una de las razones por las que el expresidente Leonel Fernández fue derrotado por Gonzalo Castillo fue ese apoyo inconsciente que la clase política y la clase económica de República Dominicana le expresó y le manifestó como un apoyo al presidente de la República, Danilo Medina, y en cada una de las decisiones. Y cuando vivimos en un estado paternalista, ese tipo de mensaje sublimar tiende a motivar a muchos votantes a simplemente acatar las decisiones que son emanadas de cualquier figura que tiene el control del Estado. Y cuando se hablan de los grupos económicos en República Dominicana, ellos no están exentos de ese tipo de influencia política, de una clase política que está llena de un liderazgo corrompido. Puedo decir que muchos de ellos simplemente responden a los intereses personales de sus propias ambiciones económicas y en algunos casos, que son las excepciones, políticas. Un tercer factor a entender, para entender las razones por las cuales Gonzalo Castillo o el pupilo de Danilo Medina venció al expresidente de la República, Leonel Fernández, entender el comportamiento y la idiosincrasia del pueblo dominicano, en la cual el analfabetismo político de los votantes dominicanos es la razón por la cual el pueblo dominicano, como borrego político, muchas veces siguen los lineamientos de aquellos líderes que tienen cierto tipo de influencia cuando hablamos de un Estado paternalista, específicamente el presidente de la República. Uno de los comportamientos más notorios cuando hablamos del analfabetismo político de los votantes dominicanos es que simplemente ellos escuchan lo que quieren escuchar, ellos creen lo que quieren creer y en la mayoría de los casos, sin hacer ningún tipo de análisis crítico, ellos simplemente hacen lo que esa figura política que se llama el presidente, ellos simplemente
lo hacen sin preguntar. Es parecido al comportamiento de los guardias en la era de Trujillo. Lo que diga el jefe es lo que va. Todavía ese comportamiento de lo que diga el jefe, lo que va, es parte del comportamiento de la clase política en República Dominicana. Y eso es fruto de ese analfabetismo político que existe en República Dominicana frente a un sistema educativo que hasta este momento le ha fallado a la población dominicana, pero frente a un liderazgo político que nunca se ha preocupado por mostrar, aunque sea lo básico, cuando se habla del conocimiento político. Otra de las cosas que hay que entender también es que una gran mayoría del pueblo dominicano, producto de esa falta de análisis de las consecuencias al momento que ellos votan, es que una gran mayoría de ellos toman un tipo de voto en el estómago, lo que yo llamo un voto emocional, un voto producto de la carencia, de la necesidad, en la cual la necesidad es más prioritaria es la razón por la cual muchos votantes simplemente votan por esa figura decorativa que se llama el presidente de la República. No cabe duda que frente a ese analfabetismo político que tiene una gran parte de la población dominicana, muchos de ellos desconocen las consecuencias negativas al momento de ellos elegir a un candidato a la presidencia o a un candidato a senador o a un candidato a diputado y, ¿por qué no?, a una sindicatura, porque realmente, como dije anteriormente, ellos tienen un desconocimiento de cuáles son las razones por las que ellos están votando por ese líder en particular. Otra cosa también que hay que entender es que pocos dominicanos o pocos votantes dominicanos tienen esa capacidad para ellos entender cuáles son las razones por las cuales el país tiene tanto problema, por qué no se resuelven esos grandes desafíos, por qué durante 20, 30, 40 años los mismos problemas de siempre todavía persisten. Y hay muchas personas de la clase votante dominicana, producto de ese analfabetismo político, realmente no tienen esa capacidad de entender o de analizar cuáles son las razones de esos grandes desafíos que tiene la República Dominicana. Claro, hay un cuarto aspecto a analizar para entender el por qué el expresidente Leonel Fernández pierde de Gonzalo Castillo. Y es un aspecto que es sumamente importante, en lo cual todo está conectado. Y es lo que yo le llamo el clientelismo político. Se lo voy a repetir de nuevo. El clientelismo político. De una forma u otra, cada uno de los votantes en República Dominicana, ellos muchas veces votan simplemente producto de ese clientelismo político, porque como dije anteriormente, ellos no tienen esa capacidad de análisis para entender las razones de por qué los grandes desafíos que tiene República Dominicana, esta clase política no ha podido resolverlo, porque el clientelismo político es un estilo de hacer política en República Dominicana que ha sido afianzado, promovido e inculcado como algo normal cuando se habla de la clase política en República Dominicana, en la que el mayor responsable ha sido los líderes, han sido dirigentes del Estado dominicano. Ellos son los que han promovido e inculcado en la cultura del pueblo dominicano ese comportamiento que se llama el clientelismo político. Claro, si tú eres una persona que tú trabajas en el Estado, tú quiéralo o no, tú estás bajo la influencia del clientelismo político. Si tú eres una persona que tú recibes ayuda del Estado a través de la tarjeta de solidaridad, tú eres una persona que tú estás bajo la influencia del clientelismo político. Si tú eres de las personas que tú vende tu voto, también tú estás bajo la influencia negativa del clientelismo político. Y si tú eres de las personas que vota por un candidato en tu localidad, porque él te promete que te va a construir una casa, que te va a construir una calle, que te va a construir un puente, tú estás también bajo la influencia del clientelismo político. Y si tú eres de las personas
que el día de las elecciones tú no tienes ese deseo de votar, porque tú crees que todos los candidatos a la presidencia son lo mismo, porque tú crees que todos van a robar, porque tú crees que todos no van a resolver los problemas, tú entras dentro de lo que yo llamo la apatía política. Y si tú eres ese tipo de votante que siempre busca una excusa para tú no asumir responsabilidad sobre ese deber que tú tienes a elegir el presidente y cualquiera que sea el candidato de otro tipo de parte del Estado, ya sean los legisladores o en la sindicatura, tú estás entrando en una apatía política. Y la apatía política realmente parte del clientelismo político, porque en determinado momento esa apatía, esa falta de acción, esa falta de voto es lo que hace que prolongue y perpetúa cualquier tipo de partido o de presidente en el poder, porque una gran parte del pueblo dominicano, producto de esa apatía política, no quieren ejercer ese deber ciudadano de elegir quienes van a ser los que van a gobernar la nación. Pues ese tipo de comportamiento también es parte del clientelismo político. Claro, el clientelismo político solamente se destruye mediante la educación y mediante el conocimiento de las causas y consecuencias del trabajo político. Un fallo que han tenido todas las organizaciones políticas en República Dominicana, pero mayormente aquellas organizaciones políticas que han llegado al poder y han seguido contribuyendo con el fortalecimiento en la psiquis de los votantes dominicanos de ese efecto negativo que se llama el clientelismo político. Claro, hay esto que yo siempre he creído que nosotros debemos enfatizar, y es lo que algunos llaman el fanatismo partidario. Yo tengo la creencia que cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, ustedes dirán que ambos son de una misma organización política. El problema es que quien tiene el control de esa organización política tiene el control de la sigla, lo cual implica que una gran mayoría de las personas que son parte de ese partido, en el caso particular el Partido de la Liberación Dominicana, el tipo de votación que ellos van a hacer está enmarcado sobre las decisiones de lo que la dirigencia le está pidiendo, porque ellos creen que si ellos votan contrario a lo que dice la dirigencia, ellos están traicionando lo que son los deseos partidarios. Y ahí donde el fanatismo partidario es otra de las razones por las cuales Gonzalo Castillo derrota al expresidente Leonel Fernández con mira a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 20. Y claro, hay otro aspecto que hay que entender, y es que simplemente existe un factor para entender el por qué el expresidente Leonel Fernández fue derrotado por Gonzalo Castillo. Un individuo que políticamente es un analfabeto, un individuo que cuando se habla de su conocimiento, manejo del Estado, es simplemente un ignorante. Un individuo que si abre la boca, el pueblo dominicano se da cuenta lo bruto que es como figura política en República Dominicana. Claro, hay otro aspecto que yo le llamo el culto a la personalidad. ¿Qué significa el culto a la personalidad? Cuando un Estado es manejado por un presidente, los primeros tipos de decisiones que él toma son simplemente decisiones, lo cual agranda lo que algunos llaman el control y la promoción de la cultura a la personalidad. Por eso es que ustedes ven que cada vez que el presidente hace una gran inauguración, la figura que realmente se beneficia de ese tipo de construcción o de inauguración, el presidente de la República. Ese es el primer paso para la construcción de lo que yo llamo el culto a la personalidad, porque tú ves la figura del presidente como que él es el dueño del Estado, como que todo el dinero que se está invirtiendo es dinero de su bolsillo, y los partidos políticos, específicamente en los últimos 40 años, desde que dejó de existir la tiranía de Trujillo, la mayoría de las decisiones que ellos toman
eslogan y la mayoría de los pronunciamientos y la mayoría de la publicidad del gobierno está dirigida a promover el culto de la personalidad, en la cual la figura del presidente es simplemente una figura que adquiere un carácter mesiánico, como que es el único que tiene la solución de los problemas de República Dominicana. Uno de los grandes problemas de ese culto a la personalidad en una nación analfabeta como es República Dominicana en cuestiones políticas, que muchas veces ese tipo de líderes mesiánicos tienen una enorme influencia en la forma como el dominicano piensa, cómo actúa y lo que hace. Y en muchos casos, sin ellos darse cuenta, ellos hacen algún tipo de conducto, de acción, la cual es dirigida por ese líder mesiánico. Tomamos el caso específico del presidente Danilo Medina, quien endorsó o apoyó a Gonzalo Castillo. Eso hace que casi 800,000 personas voten por Gonzalo Castillo simplemente porque Danilo Medina se lo está pidiendo. Ese tipo de comportamiento de ese gran número de PLDistas es producto del culto a la personalidad, en la cual muchos de esos votantes simplemente lo están haciendo porque su líder se lo está pidiendo. Pero ese culto de la personalidad también está asociado a la figura del expresidente Leonel Fernández. En cuanto a eso, tanto el expresidente Leonel Fernández como Danilo Medina, ellos han utilizado el culto a la personalidad como una forma simplemente de embobar al pueblo dominicano con esa actitud mesiánica de que sin ellos o cada una de las cosas que ellos dicen es lo que debe hacerse porque ellos creen que es lo correcto. ¿Y qué tú puedes esperar de una nación como República Dominicana, políticamente analfabeta, quien no tiene esa enorme capacidad de análisis para entender las decisiones de su liderazgo? Y más cuando hablamos del presidente de la República, que es el líder que tiene el control del Estado. Claro, hay un último aspecto a analizar y es lo que algunos llaman la debilidad de las instituciones electorales en República Dominicana. No cabe duda, señores, todavía la Junta Central Electoral, todavía cuando se habla del Senado, de la Cámara de Diputados, pero también del Tribunal Superior Electoral, pero también del Tribunal Constitucional, esas instituciones, aun ellos siendo parte del Estado, ellos se manejan como si ellos fueran dependencia del Poder Ejecutivo, porque también en ese tipo de liderazgo, ese peso que tiene la figura decorativa del presidente está por encima de los deseos, la visión y las decisiones de los funcionarios, de los jueces y de los miembros de esas instituciones electorales. En pocas palabras, señores, en un país como República Dominicana, una gran mayoría de los dominicanos ven la figura del presidente como si él fuera un dios. Ese es un comportamiento que parte de la psique del pueblo dominicano, producto de tanto gobierno tirano que nosotros hemos tenido a través de la fundación de la patria. Y hasta que ese tipo de pensamiento de dependencia, de ver el Estado como un Estado paternalista y de ver los presidentes de la República como un carácter mesiánico, muchas de las situaciones que nosotros estamos atravesando en este momento no se van a resolver, porque las instituciones que están ahí y que fueron construidas para chequear o para disminuir el poder del presidente de la República por miedo y porque no tienen una voluntad política de enfrentar al presidente de la República, una gran mayoría de ellas simplemente son parte de la misma cloaca política en República Dominicana que están al servicio del Poder Ejecutivo. Llámese la Junta Central Electoral, llámese el Tribunal Superior Electoral y llámese también el Tribunal Constitucional. Claro, frente a esa debilidad de la Junta Central Electoral, el juez de las elecciones que pasaron ahora en la primaria y de las elecciones en febrero y en mayo próximo, si tú eres un líder de la oposición,
Tú tienes mucho que perder si tú no entiendes las razones que están detrás, por qué realmente Gonzalo Castillo, un individuo analfabeto políticamente hablando, sin ningún tipo de cultura política, sin ningún conocimiento de cómo se maneja el Estado, vence al expresidente Leonel Fernández. Y detrás de todo eso están esos 7 elementos que yo acabo de conversar con ustedes en este momento. Y el principal elemento es simplemente el Estado, el poder del Estado. Así como el Estado venció al expresidente Leonel Fernández, de esa misma manera el Estado va a vencer a Luis Abinader. El Estado va a vencer a Ramfi Domínguez Trujillo. El Estado va a vencer a Guillermo Moreno. Espero que realmente este tipo de comentario haya llenado sus expectaciones. Y si ustedes creen que este tipo de comentario les gustó, simplemente compártanlo, denle me gusta y, ¿por qué no?, suscríbanse. Por ese lado, muchas gracias.